Mucho la asistencia al comienzo de esta última e intensa jornada del programa Mareas y Catástrofes. Desde el miércoles llevamos debatiendo activamente cuestiones que tienen que ver con el colapso climático, con los horizontes de crisis ecológica, con los movimientos ciudadanos, con la memoria del ecologismo y con sus potencias de futuro. Y hoy tenemos un día intenso donde empezaremos con esta mesa a partir de los 20 años de la catástrofe del Prestige y de las potencias políticas y sociales que esa experiencia ha activado y sigue activando. Después tendremos la visita a la muestra Las cartas sobre la mesa, las barajas políticas y la memoria del Prestige, donde podremos contar con los 3 comisarios, así que supongo que si hay alguna persona que no está apuntada y quiere venirse, hay plazas todavía, haremos 2 pases incluso. Después, por la tarde, tendremos la oportunidad de trabajar en una wikitona alrededor del Prestige y de sus dispositivos y de los dispositivos ecológicos, de los vocabularios ecológicos que este encuentro ha estado articulando. Y por último, a las 7 de la tarde habrá una sesión del programa hermano, del programa paralelo de Mareas y Catástrofes, Utopías del Capitaloceno, que organizan las compañeras de Museo en Red, Museo Situado, junto con la Fundación de los Comunes, y tendrá lugar en el Ateneo La Maliciosa. Este itinerario intenso y rico y variado creo que expresa bastante bien también las diferentes líneas de trabajo transversales del departamento. La mesa que hoy nos reúne aquí, de la cual ejerzo como moderador, tiene que ver con que técnicamente hoy se cumplen 20 años del hundimiento definitivo del barco petrolero Prestige, y creo que justo cuando acabemos, la mesa está diseñada para que acabemos justo en el momento en el que la proa se hunda del barco. Es algo que sucederá al filo de las 12, ¿no? En ese momento sacaremos las bubucelas y haremos un pequeño layo, ¿no? un lamento ritual para conmemorar ese momento, que es un momento de catástrofe, pero también es un momento de marea. Hola, Mariña. El caso es que en ese momento tendremos la perspectiva de 2 décadas que por un lado se cierran y por otro lado se abren, ¿no? La imagen icónica de Xurxo Lobato, de la proa del barco hundiéndose, en una fotografía que ha circulado escasamente y que forma parte, es la figura de encuentro que los hermanos de Dios dentro del colectivo Redes Escarlatas generaron una serie de tapices gigantes de 3 metros pintados en lonas negras, en la cual reflejaron a través de la pintura popular las formas de la catástrofe, emancipándolas al mismo tiempo de la misma, ¿no? Esa especie de capacidad que tiene la estética de construir una segunda piel sobre los acontecimientos políticos, permitiéndonos habitarlos, ¿no? Liberándonos de alguna manera de ello. Esa imagen de la catástrofe reapropiada, que ahora pueden también encontrar en Wikipedia, nos sirve de alguna forma de movilizador de esta mesa. También diré que aunque llevamos 3, 4 días hablando intensamente del colapso, si algo aprendimos de la experiencia del Nunca Más es que justo cuando se produce el colapso aparece otra cosa. Las fuerzas de la ciudadanía organizadas de manera compleja y espontánea al mismo tiempo, en redes de vecinas, colectivos, cofradías, estudiantes, voluntarias, todo tipo de instituciones se vieron atravesadas por esas energías de autoayuda y solidaridad mutua, y creo que esa es la experiencia que, como dijimos el otro día, nunca captura el cine apocalíptico, ¿no? Hay un trabajo mediático intenso para convencernos de que el colapso será aterrador y será la lucha
del todos contra todos, del sálvese quien pueda, cuando la experiencia y la memoria nos dice que en las situaciones de colapso sistémico pasa todo lo contrario. Se activa, emerge la estructura antropológica de la ayuda mutua y de la solidaridad horizontal y multidistribuida. Desde esa conciencia queremos activar también esa memoria, la noción de que el colapso una vez se produjo, desapareció el Estado, desaparecieron la capacidad de los medios de construir los marcos de realidad dominante y por lo tanto la ciudadanía a través de las tecnologías de información, tecnologías creativas, pero también tecnologías de limpieza, herramientas, redes y dispositivos de cuidados, fue capaz de darse un nombre y un lugar en ese colapso. Es verdad que esa memoria después quedó bloqueada. Esa memoria de alguna forma se convirtió en una metáfora que se ha utilizado varias veces en una suerte de caja negra, pero una suerte de inconsciente político o ecopolítico y ecoartístico de la protesta que informará muchas de las cosas que sucederán en los años siguientes a nivel de movilizaciones y a nivel de experimentos, de una forma muchas veces no consciente o no explícita, pero eso es justamente el inconsciente, ¿no? Y los archivos culturales, también el archivo del Prestige, del que hoy hablaremos, tienen esa capacidad. Decir también que el colectivo que hoy aquí se reúne, el colectivo Una Gran Burla Negra, últimamente Una Gran Burla Verde, se reúne en esta mesa para hablar de un trabajo que lleva realizando durante 5 años. No somos visitantes espontáneas de una conmemoración, nuestra lógica es una lógica de slow memory, y estamos trabajando lentamente en la memoria y cuando los focos mediáticos se vayan, nosotras seguiremos pensando en lo mismo desde otros lugares, desde otras maneras. Nuestro tiempo es un tiempo diferente, el tiempo de la ciudadanía, el tiempo de la construcción de tejidos, el tiempo, digamos, de la rearticulación de la relación entre los ciudadanos, las sociedades y el medio ambiente. No se va a regir con las lógicas de la atención mediática y en ese sentido pues abrimos esta mesa de trabajo y de conversación. Harán sus presentaciones los participantes que voy a pasar a introducir ahora y después abriremos una conversación que espero que sea muy rica y que sea lo más dinámica posible. Quiero comenzar diciendo que son 3 personas, que es para mí un verdadero placer poder presentaros hoy aquí a estas 3 personas que son cómplices, que son colaboradoras, que son también amigas y a las que admiro mucho, de las que he aprendido mucho en estos años de trabajo, unas veces en la distancia, otras veces en la cercanía. Son 3 personas excepcionales como investigadoras, activistas culturales, movilizadoras y en su práctica ética y artística. Comenzaré presentando a Jorge Liñeira, actualmente técnico de cultura en el Concello de Pontevedra y autor de un libro muy meritorio, el libro más contundente sobre las políticas culturales en Galicia, la Reserva India. Un libro que hemos conversado mucho y que de alguna forma hace un mapa de todas las formas de la política cultural e institucional en los años de la burbuja inmobiliaria y también sus afueras, resistencias y alternativas. A continuación tendremos a María Bella. María Bella es doctora por la Universidad Goldsmith en Londres y es una persona que ha estado en 1000 batallas y colectivos, siempre preocupada por la democratización de la cultura y la gestión cultural en una perspectiva comunitaria. Hay que mencionar sus trabajos fundadores en Intermedia, ese colectivo que tantas cosas ha abierto en los espacios políticos y artísticos desde entonces, pero también en el contexto gallego, sus múltiples intervenciones desde Corcubión hasta, pues, desde lo más local, desde la reconstrucción de las memorias locales de los activismos na Costa da Morte, pero también un trabajo pedagógico, múltiples conversaciones con múltiples colectivos y también como curadora de exposiciones ha sido también una fuerza de repensar el proyecto del archivo vivo, de Nunca Máis, y ha tirado todo tipo de líneas de colaboración de las que después nos hablará. También mencionar su trabajo dentro de la Universidad de Cromática, otro espacio de encuentro y experimentación. Y por último cerraremos la primera parte de la mesa con Daniel López Abel,
historiador del arte, investigador independiente, comisario de la muestra Las cartas sobre la mesa y el cuidador intelectual orgánico del colectivo Una Gran Burla Negra y archivero mayor de este espacio. Quiero mencionar su trabajo en todos estos ámbitos siempre con los colectivos artísticos, su obsesión por el trabajo colectivo, con una forma también cuidadosa y discreta, que es muy delicada, elegante, que es muy singular suya, ¿no? Su gran inteligencia artística y emocional ha sostenido también este proyecto. Bienvenidas y gracias. Hola, buenos días. Gracias a todas por venir aquí un sábado a las 10 de la mañana, tiene mucho mérito. Un saludo a la gente que nos pueda estar viendo por streaming o quienes vayan a ver este vídeo dentro de 5, 10 o 7 años, si se mantiene el archivo del Reina Sofía. Y gracias por la invitación al museo y a Germán por la cariñosa presentación. Antes de iniciar mi intervención, quería hacer un pequeño inciso porque voy a utilizar dos conceptos que muchas veces se confunden y se unen y se entremezclan, y es algo que nos lleva pasando mucho durante estos años. Voy a hablar mucho de la plataforma contra Burla Negra, que fue la plataforma que reunía al colectivo de artistas en el año, desde finales del 2002 hasta las elecciones autonómicas de 2005, y por otra parte de Una Gran Burla Negra, que todas las que estamos aquí, nosotras cuatro, fuimos parte o siguen siendo. Y entonces, bueno, muchas veces la gente confunde la plataforma del momento de la poscatástrofe con nuestro colectivo. Y yo, bueno, también voy a mezclar los dos conceptos, y entonces para explicar que una cosa es Una Gran Burla Negra y otra cosa fue la plataforma contra la Burla Negra. Bien, el 13 de noviembre del 2002, el buque petrolero Prestige sufrió un accidente frente a las costas gallegas que provocaba una vía de agua y un vertido de fuel. Al día siguiente, las autoridades estatales decidían remolcar el buque para alejarlo de la costa. Pero el rastro del fuel lo fue persiguiendo y este empezó a llegar a las playas, primeramente a las playas de la Costa da Morte. 6 días después, un 19 de noviembre como hoy, el Prestige se partía en dos y se hundía a 130 millas de las Islas Cíes. Se partía en dos a estas horas. La popa ya estaba totalmente engullida por el mar y, como bien decía Germán, cuando terminemos la mesa será cuando la proa, que es lo que vemos aquí en la imagen de la icónica foto de Urso Lobato, también era engullida por el mar. Esta imagen es la única de las que voy a poner en mi presentación que no pertenece al archivo vivo de Una Gran Burla Negra, del que hablaré yo más adelante, y también las compañeras. El chapapote no es otra cosa que la denominación popular para el alquitrán de asfalto. Fue una palabra también muy presente en todas las movilizaciones, en todo el momento y continuamente durante estos días muy recordada. Pero el hundimiento no supuso únicamente una catástrofe ecológica y una movilización social posterior. También representó uno de los adversos efectos de los imperativos del credo neoliberal globalizador y en ese momento del nuevo capitalismo global. El Prestige era un petrolero monocasco, carne de desguace, que tenía bandera de las Bahamas, pero su dueño era libio. Su armador era griego, disponía de un certificado estadounidense para navegar, lo había fletado una sociedad suiza, estaba asegurada por una mutua británica, navegaba bajo el mando de un capitán griego, Apóstolos Mangouras, ya jubilado y que fue recuperado para ese viaje, y una tripulación precarizada y sin formación. El Prestige fue una muestra más de un Estado mínimo disminuido en su capacidad para enfrentar las contingencias ecológicas de un mercado en manos de multinacionales sin ninguna responsabilidad social. Por aquellas fechas, Galicia también chocaba contra sí misma, contra la intolerancia, contra la pasividad, contra la incompetencia, contra la sumisión, contra la mentira y contra la burla de unos gobernantes corruptos, mediocres y irresponsables. Fue el duro parto de una nueva sociedad que se venía desarrollando aún dentro del inmenso vientre de un exministro franquista que gobernaba la Xunta de Galicia desde 1989. Y en lugar de nacer llorando, la sociedad lo hizo con un grito unánime, o casi unánime, de nunca más. Digo casi unánime porque también hubo gente, marineros, se dice sobre todo, que coreaban el outro máis,
Nunca Máis fue una plataforma ciudadana y movimiento popular constituido para reclamar responsabilidades medioambientales, judiciales y políticas por el desastre del petrolero. Plataforma creada el 21 de noviembre del 2002 y cuyo símbolo era una bandera gallega con fondo negro en lugar de blanco. Como dijo en aquel entonces en el Parlamento de Galicia el histórico dirigente del nacionalismo gallego, José Manuel Beiras, fue en el momento en el que desapareció el Estado, emergió la nación. Y es que una cosa que nos suele contar mucho, y ahora que aludo al bloque nacionalista gallego, fue la importancia del bloque a nivel económico, que tuvo una importancia a nivel económico y estructural en la actividad que tuvo en los meses posteriores y años de la plataforma Nunca Máis. Uno de los éxitos de la plataforma Nunca Máis fue que era un movimiento abierto, inclusivo y transversal. Entre las diferentes plataformas que integraban el Nunca Máis podemos encontrar la plataforma que agrupaba a la gente del sector cultural, que era la plataforma contra la burla negra. En un fenómeno sin parangón a nivel estatal que se desarrolló por todo el territorio gallego, la dejadez de la clase política provocó que se revolvieran las fuerzas de la cultura de base con una efervescencia similar a los de los últimos años del franquismo y las de la transición. La transición en Galicia hubo mucho movimiento y hubo varias guerras y batallas ecológicas, como fue la de la lucha de las encrobas, el pesquero Surelo, Baldallo, unas luchas transicionales que después Daniel, el compañero, incidirá más en ellas. La plataforma contra la burla negra fue un espacio de encuentro radicalmente democrático y extrainstitucional que actuó como un revulsivo con capacidad para modificar la dinámica cultural existente en la Galicia de Fraga. Una Galicia de Fraga caracterizada por los sacobeos de la década de los 90. Los sacobeos, esos grandes eventos con dinero ilimitado, con dinero público ilimitado y de autobombo y propaganda institucional. Y al mismo tiempo el proyecto de la mal llamada Ciudad de la Cultura, un megaproyecto de infraestructura que es el paradigma de la cultura utilizada como una densa cortina de humo para el malgasto, la especulación y la corrupción. Y donde, una vez más, los grandes beneficiarios fueron las constructoras. Contra esto, y podemos ver otro modelo, que fue el de Burla Negra. Burla Negra comenzó sus actividades pocos días después del 19 de noviembre, con un cierre en la Casa de Cultura de Lase y diferentes performances y su participación en la primera manifestación de Nunca Máis, que fue en Musía, el que fue considerado kilómetro cero de la catástrofe y utilizado por el poder como esa aldea Potemkin, que era lo que se mostraba en los medios de comunicación para intentar señalar de que todo estaba bien y de que no pasaba nada. Tras este cierre en Lase, fue cuando Burla Negra se empezó a unir a las grandes manifestaciones, que fue quizás uno de sus grandes éxitos y una de las cosas que podemos recalcar más de aquellos años de lo que hizo la plataforma contra la Burla Negra, que era como, en palabras del actor Miguel de Lira, en marea baja limpiaban chapapote y en marea alta limpiaban conciencias y la burla desde la clase, de la que nos hacía la clase política. La primera gran manifestación de aquellos años se produce el 1 de diciembre del 2002. Un día lluvioso en el que más de 200.000 personas se juntaron a un acto de protesta en Compostela bajo el lema de Nunca Máis. Unas 240.000 personas que en ese momento suponían casi el 10% de la población gallega. Un acontecimiento que podemos ver al estilo de contracumbre, ya que ese mismo día, ese mismo domingo por la mañana, se celebraba un Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia, donde el PP y el gobierno gallego del PP partían en dos. Por una parte, los que querían romper con las órdenes que se dictaban desde Madrid y por otra parte, los que querían seguir asumiendo las órdenes que daban desde el gobierno central. En palabras de... Ahora voy a aludir a una... Dentro de nuestro archivo hay una parte de archivo sonoro. En este archivo sonoro encontramos, por ejemplo, palabras de Jesús Ron, uno de los miembros de la compañía de Teatro Chévere y una de las personas que estuvieron muy activas en la plataforma contra la burla negra. Jesús Ron nos indicaba hace unos años sobre la importancia de burla negra en las manifestaciones que convocaba Nunca Máis, como puede ser la de la manifestación de las paraguas que vemos en la imagen, que cuando se realizaban las manifestaciones o cualquier tipo de acción desde Nunca Máis, el aparato cultural y artístico era el que iba delante y detrás, y donde se integraba todo el mundo. Por eso tuvo todo ese carácter lúdico, festivo y participativo. La gente de la cultura tomó conciencia de que ellos eran
los que tenían que liderar esa protesta social y marcó el tono y la actitud que tuvo aquel acontecimiento. Esto lo podemos entender como espectacularización de la protesta o, en palabras de los integrantes de la plataforma contra la burla negra, manifesta acción. Otra de esas contracumbres, que podemos darle ese sentido de contracumbre, fue el 24 de enero del 2003, cuando el gobierno de José María Aznar quiso poner fin a la crisis con un Consejo de Ministros celebrados en A Coruña por invitación del alcalde del PSOE, Paco Vázquez. Y es que en todas estas contracumbres, manifestaciones o acciones, la denuncia, el humor, la ironía, la reverdía y el espíritu lúdico estaban presentes en todos ellos. Eran actos de información y denuncia, pero también acontecimientos culturales en los que se buscaba la participación activa de todas las asistentes. La consigna era que cada acto de denuncia fuera una fiesta de la cultura y cada acto cultural una manifestación de la protesta ciudadana. Además de acompañar estas manifestaciones masivas, convocadas por Nunca Máis, Burla Negra se implicó en una frenética actividad de movilización ciudadana con grandes resultados. Acciones como la Marea Negra Gaiteira, que reunió en Compostela a más de 15.000 personas armadas con gaitas y todo tipo de instrumentos musicales. Una Marea Negra Gaiteira que sale de la idea de la música guadigalego y que fue capaz de usurpar a don Manuel el poder de la gaita, un poder adquirido a base de que en cada toma de posesión aumentaba el número de gaiteiros en ella. En fechas posteriores a la Marea Negra Gaiteira, el velatorio del mar, junto a la playa de Riazor de Coruña, donde personas vestidas de luto realizaron un funeral colectivo del mar que inundó la arena de cruces negras traídas por los participantes. La instalación más conmovedora del Land Art. Esta actividad fue el 28 de diciembre del 2002, coincidiendo con el Día de los Inocentes y, por desgracia, coincidió con el día que se conoció la muerte de Mande Camelle, un artista afincado en Camelle y del que María, en continuación, en su ponencia, nos hablará de él e incluso de sus hijas. A continuación podemos hablar, por seguir resaltando algunas de estas acciones de Burla Negra, la cabalgata de Reyes Alternativa de Vigo, que convocó a más de 80.000 personas en un pasacalles festivo al grito unánime de dimisión, con ángeles que hacían sonar raps y los 3 Reyes Magos negros por culpa del chapapote. Continuamos con la procesión das maletas, en la imagen, que fue una puesta en escena que se rebelaba contra un futuro de migración forzosa y que juntó a más de 70.000 personas que aportaron sus propias maletas confeccionadas o customizadas para la ocasión. La maleta, icono del pueblo migrante, en esta vez convertido en icono de protesta. Y contradecía así la frase de Castelao, padre nacionalista gallego, que decía que el gallego no protestaba, que migraba. Pero estas manifestaciones también se produjeron fuera de Galiza, ¿no? Más allá de nuestras fronteras, como pudo ser en Bruselas, en una manifestación que concluyó con un concierto de Manu Chao, o en un 23F en Madrid. Un 23F cívico y festivo, nada que ver con el 23F del Tejerazo, cuando 1.200 autobuses y coches particulares llegados desde Galicia inundaban las calles de Madrid de olor a chapapote y cánticos reivindicativos. A los gallegos se unían en aquel momento vascos, asturianos y cántabros, también afectados por la protesta, y fue una de las movilizaciones que se recuerdan más y que se unió en ese momento a otra de las protestas de ese momento, que fue el no a la guerra. Durante mucho tiempo compartieron el tiempo y el espacio, el Nunca Máis y el no a la guerra. Pero, por lo tanto, podemos entender que la dimensión cultural de la catástrofe del Prestige y toda la dimensión cultural que tuvo fue una respuesta creativa y colectiva a los poderes sin precedentes. El volumen de actividades realizadas en aquellos tiempos, en aquel primer año, fue de 3.000 actos de todo tipo, casi 40 libros publicados, 6 discos recopilatorios, alrededor de 20 documentales en canales de todo el mundo, docenas de exposiciones, conciertos expansivos que se hacían al mismo tiempo en varias localidades del país, grandes performances multitudinarias, resignificando elementos como el de la maleta y multitud de pegatinas, como nos mostró ayer el compañero, producidas en aquel momento. El poder de magnitud de aquel largo invierno fue de tal que superó al del Xacobeo 2004. El evento institucional que incluso se vendió desde el gobierno de la época por el consellero de Cultura Pérez Varela
como una manera de olvidar el Prestige, el nunca más, y celebrar el mar y Galicia. Entre el 2002 y el 2005, pero sobre todo en el primer año y medio, Burla Negra se convirtió en un movimiento que pertenecía a todo el mundo, a la par que no pertenecía a nadie. Un movimiento común y abierto, como una marca copyleft que todas disfrutaban y nadie poseía, y que cualquiera podía utilizar para realizar una acción simbólica de protesta. En aquel tiempo hubo una rebelión, y se produce una revuelta en Mandiña. Una revuelta en Mandiña que históricamente puede tener esa categoría, pero que incluso fue superior, porque aquí se tomó el poder y se tomaron las calles. Nunca más, aludiendo a Gramsci, demostró que existía una hegemonía que nunca había cedido a tener los instrumentos de poder. Burla Negra fue una experiencia generacional, porque si en Galicia cada generación tiene su naufragio, el Prestige para multitud de jóvenes supuso su primera experiencia política transformadora y que trajo la producción de una cultura de protesta alrededor de un acontecimiento a través de la autoorganización de la gente en un contexto de parálisis informativa y del Estado. Una revolución cultural y estética acompañando al nunca más, que trajo una nueva cultura que hace unos años nos percatamos que no estaba suficientemente consolidada en el imaginario popular como sí otros acontecimientos similares. Es así que en 2017, en conversación con otra de las personas que me acompañan, hablábamos de que el nunca más fuera un gigantesco 15M y que muchas veces no le dábamos esa dimensión de revolución cultural. Si bien hablábamos de cooperación, de ecología, de protesta, pero que todo eso estaba junto y que se dieran en aquel momento unas prácticas culturales desbordantes que cuestionaban el paradigma dominante, pero que de aquello nos crearon un relato analítico, una investigación capaz de organizar todas las distintas fuentes de confrontación de la época. Este problema de trabajar con la memoria y generar un archivo al que cualquiera pudiera acceder fue lo que nos llevó a crear en 2018 la Asociación Cultural Una Gran Burla Negra, que hoy estamos aquí varios de ellas. Con el objetivo inicial de abrir una reflexión política de la catástrofe del Prestige y de las movilizaciones populares que resultaron del inventario, estudio y exhibición de su archivo cultural. De esta manera, Una Gran Burla Negra se organizó en torno a una serie de tensiones creativas que se dieron en la época. Así, comenzamos a investigar y continuamos investigando la importancia de las vanguardias artísticas en relación con la creatividad popular. Comparamos nuestra memoria contemporánea con las huellas dejadas en el archivo de la época. Analizamos las voces anónimas y los protagonistas individuales, los escenarios de la protesta urbana y la dimensión más amplia del entorno gallego, las dimensiones entre la comunidad autónoma y el Estado español, entre la comunicación pública y la manipulación de la información. Esa tensión que es política y estética, es el azul del mar contra el negro del chapapote. Fue la nube multicolor de los paraguas en las protestas y el gris de las aceras de la ciudad bajo la lluvia. Bien, ese doble objetivo inicial nos llevó desde el año 2018 a realizar una serie de actividades como exposiciones, mesas redondas, publicaciones, un documental propio que podéis encontrar en YouTube bajo el título de Una Gran Burla Negra y un archivo vivo en el que seguimos trabajando. El archivo vivo, como comentaba antes, todas las imágenes del proyecto provienen de la presentación, vienen de ahí, menos la del Prestige con la que empezaba la presentación. Un archivo vivo que se puede consultar en internet a través de este enlace y en formato físico en la Universidad de Santiago de Compostela, con la que tenemos un acuerdo. Y bueno, además de todas estas actividades que iremos realizando, también se nos han caído diversas actividades, porque cualquiera que se dedica a la cultura, a la gestión cultural, sabe que también hay fracasos, a veces por parte de las instituciones o de los técnicos de las instituciones, y esta imagen representa de un proyecto en el que estuvimos trabajando y que al final se cayó y era un material de trabajo, pero bueno, que se reutiliza y se recicla hoy para la presentación. Y ya para finalizar, no sé qué tal voy de tiempo. Bueno, para finalizar, dos cosas. Por una parte, una de las cosas que sí que nos percatamos durante estos años y que hemos notado mucho cuando queríamos entrevistar a gente o veíamos imágenes, fue que tanto Nunca Más como Burla Negra fue un movimiento que en sus caras visibles estaba muy masculinizado.
y es algo que, por desgracia, hoy aquí repetimos siendo mayoría masculina. Supongo que será algo habitual en la época y que igual estaba bien comentar si a día de hoy esta masculinización de las caras visibles se consigue evitar. Estos días en Galicia está habiendo mucha actividad en torno al Prestige, al Nunca Máis, y el otro día en una rueda de prensa de la plataforma Nunca Máis, nuevamente era mayoritaria la presencia de hombres. Y por otra parte, concluyo recalcando que la cultura siempre ha tenido una gran capacidad de transformación social, como vimos en la Galiza de los primeros años del siglo XX. La plataforma contra la burla negra emergió a raíz de la catastrófica gestión del Prestige y fue visible teniendo una cristalización política. Pero lo que sucedió en el cambio de ejecutivo de la Xunta de Galicia lo podemos entender como la punta de iceberg de un movimiento más amplio que lo estaba transformando todo por abajo con anterioridad. El cambio político fue el fruto de un movimiento más vasto y difuso que el simple hecho de acudir a las urnas un domingo de junio de 2005. Por eso pienso que es importante concienciarnos de lo importante que fue la producción cultural surgida en torno al movimiento Nunca Máis, que entre otros aspectos consiguió que la catástrofe contaminante no se saldara con una fúnebre resignación infinita, sino con una revolución social y cultural. Moitas grazas e nunca máis. Bueno, yo quería agradecer también a todas vosotras y vosotros por acompañarnos hoy, interesaros por esta iniciativa que traemos ahí desde Galicia. Agradecer a Germán la invitación y justamente además una invitación muy simbólica, ¿no?, con todas las actividades que estamos haciendo desde la asociación. Y además en unos seminarios que yo creo que en los que es muy oportuno que estemos con la labor que realizamos. Gracias por tu presentación, gracias por tu cariño. Y nada, me ha venido muy bien así el orden de las presentaciones, dar un poco el contexto, ¿no?, que ha traído Jorge, porque yo voy quizás a hablar más de proyectos concretos. Van a salir, desde luego, imágenes y recursos que bueno, pues tenemos en común en las presentaciones. Pero bueno, yo me voy a centrar un poco en esta parte que Jorge decía, bueno, y el archivo vivo y cómo trabajamos con el archivo vivo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer algún apunte, luego una especie como de medio propuesta desde donde intento yo trabajar con ese archivo dentro de la asociación, y luego voy a pasar a algún proyecto realizado y algún proyecto activo activo ahora, que también me va a permitir un poco pues ir enseñando también parte de ese archivo que custodiamos y que Jorge también ha ido mostrando, ¿no? Bien, como primer apunte biográfico, deciros que, bueno, desde hace 5 años trabajo en Costa da Morte, que es lo que es el fin del mundo, uno de los fines del mundo gallegos, donde vivo desde 2015. Mi ámbito de trabajo es el del conocimiento curatorial. Y dentro de esta práctica curatorial, que creo que es importante pensar, o sea, como lo que voy a presentar se enraiza en ese tipo de trabajo, ¿no? Mi aproximación dentro de esa práctica está muy marcada por procesos y estéticas relacionales y por una perspectiva crítica hacia las formas de producción moderna, entendiendo como formas de producción tanto el trabajo y la vida como el arte. Un segundo apunte de contexto. En Costa da Morte, el principal recurso vital de ocio y lo que digamos está siempre en juego es el mar. Luego un apunte específico del Prestige.
quería mencionar que la catástrofe del Prestige es un acontecimiento que supone un cambio radical para Costa da Morte, que este accidente manufacturado cataliza o acelera la transformación de una población dedicada a la pesca artesanal y la convierte en pueblos dedicados casi enteramente a la industria turística a día de hoy. A mí me gusta enseñar esta imagen, que es de un pescador de Costa da Morte, Pepe de Olegario, y estas son las marcas suyas trasladadas a cartografías. Las marcas de mar, los pescadores trasladan de padres a hijos los lugares donde encuentran encuentran más fácilmente pesca. Y aquí coincide que los lugares donde Pepe de Olegario encuentra pesca es donde aún hay barcos hundidos, donde quedan pecios. Y estos mapas, estas cartografías, bueno, pues dan cuenta un poco de esa costa de la muerte, su geografía, pero también la cantidad de barcos que a lo largo de la historia han ido hundiéndose en nuestras costas. Bien, quería volver a hacer alusión, aunque ya lo ha hecho Jorge, pero como es una constante que la hemos vivido mucho dentro del proyecto, este símil, ¿no? Esta burla negra y una gran burla negra. Yo también cuando he ido recogiendo testimonios y me presentaba como una gran burla negra, todo el mundo decía, de burla negra. Entonces, bueno, aquí hay nosotros entiendo que nacemos amadriñándonos con burla negra, pero claro, 20 años después, y aquí hay una cuestión de temporalidades que es muy interesante y que, bueno, de la que yo también voy ahora a comentar en una breve introducción. Bien, hay una potencia y una excepcionalidad en las movilizaciones ciudadanas del Nunca Máis, en las que coinciden muchos de los que formaron parte de esta experiencia en comunidad, que abandona a un Estado que muere y se refunda como una nueva sociedad civil autoorganizada. Esta capacidad de autoorganización como potencia necesaria de las comunidades en lucha es un denominador común recurrente. Pero como decía antes Jorge también, en el caso del Nunca Máis fue además atravesado por una ola de creatividad que supo, en palabras de Adela Figueroa, mantener la esencia del humor gallego y la retranca, reconciliándonos con nosotras mismas como pueblo de cultura densa, ancestral y permanente. En todo momento diría que somos los que compartimos hoy la mesa, conscientes de que trabajamos con una memoria que justamente, por ser poderosa y empoderadora, resulta incómoda y me atrevería a decir que peligrosa. Y que por ello fue y es silenciada desde el poder y desde las instituciones, convirtiéndola en una memoria ausente y melancólica, casi traumática, a ojos de muchos de los que la vivieron en primera persona. Estamos hablando de una memoria a la que no se ha tratado ni reconocido, señalemos, como memoria pública. De hecho, es una memoria clausurada, atrapada en la generación que la vivió, convirtiéndose en espejismo para ellos mismos y en un eco que resuena perdido, sin llegar a tocar al resto de generaciones. Y aquí voy a citar a un escritor joven gallego, Ismael Ramos, que en un texto suyo para El Diario decía, en 2 décadas, hablaba un poco a esta transmisión generacional de la memoria de lo que fue el Prestige y el Nunca Máis. Y decía, en 2 décadas el Prestige se convirtió en una conversación de adultos mientras íbamos en la parte de atrás del coche. Bien, desde mi punto de vista, y creo que además es compartido, el proyecto del archivo vivo, de este archivo que custodiamos, consiste precisamente en hacer emerger esa memoria encerrada. Casi os voy a mostrar, porque hablamos del archivo y igual tampoco está muy claro que cuando se constituye la asociación, el propósito, creo que Jorge también lo ha mencionado, es construir este archivo contra la desmemoria del Prestige, que se pasa a llamar archivo vivo, para suscitar la producción de relatos alrededor del acontecimiento. Pero este archivo, que de hecho es un archivo
de documentación donada por la ciudadanía que estuvo implicada en el acontecimiento. A mí me gusta, y voy a remarcar, entenderlo como una práctica, o sea, no como un contenedor, sino como una práctica llevada a cabo con el apoyo de aquellos que fueron parte del movimiento, que se sustenta en la búsqueda, custodia, cuidado, estudio, catalogación, exposición, reflexión y mediación de un gran número de piezas artísticas, poemas, imágenes, música, texto, intervenciones y testimonios, anónimos o no, producidas por la ciudadanía desbordando las calles y los medios durante los meses de la catástrofe. También enseñaros un poco esta cuestión así de temporalidades. El archivo custodia una parte histórico-documental que va más o menos del 2002 al 2004 o 2005, donado por la ciudadanía, pero también un material documental de actualización que va desde el 2018 hasta hoy, que es el generado por la actividad de la asociación, para que se entienda un poco también ese doble juego, burla negra, una gran burla negra y el proyecto de archivo vivo. Bien, voy a continuar un poco con el hilo en el que estaba. Decía que desde mi punto de vista, y creo que es compartido con mis compañeras, el proyecto del archivo vivo consiste precisamente en hacer emerger esa memoria encerrada. Primero de todo, hacerla presente, esto es, sacarla de la ausencia a la que se la ha arrojado, concederle un tiempo y permitirle una duración desde la que invocar a los cuerpos, los lugares y los objetos que la conformaron. Significa ponerla en juego y en circulación y volver a convocar a sus comunidades de vida. Si bien no se pretendería reproducir lo vivido, sí que podemos decir que estaríamos lanzándonos a la búsqueda de habilitar planos reales de proyección desde los que reconvocar y actualizar la experiencia vivida para esa generación que llamamos generación nunca más y de la que estamos orgullosas. Estos planos aparecen como intervenciones en nuestros presentes y los recomponen, permitiéndonos vivirlos, dando sentido a esas voces hasta entonces ausentes. No se trata solo de saber que aquella catástrofe y aquella emergencia tuvo lugar, sino de comprender que esos acontecimientos dan sentido a lo vivido, conectan y se relacionan con el presente y son capaces de modular nuestros imaginarios de futuro. Sería algo así como revolver en esa memoria silenciada y hacerla emerger, ponerla en relación con otras memorias del pasado, del presente y del futuro, de manera que la hagamos entrar a formar parte de algo que a mí me gusta llamar temporalidad profunda, en la que esa memoria que fue arrojada al olvido consiga ser rememorada, reconocida y autorreconocida y recompuesta junto a otras temporalidades. Una memoria que, por otro lado, también apela a un compromiso de reflexión y a una toma de acción. Bien, dicho esto, os voy a mostrar entrar en uno de los proyectos que está ahora funcionando con el 20 aniversario, que es, este es el interfase del glosario colectivo del Nunca Más, es accesible a través de la web. Y es una propuesta de trabajo colectivo desde la que volvemos a convocar la lengua madre del movimiento ciudadano del Nunca Más. Se trata de recuperar los vocabularios que fue preciso inventar o resignificar para nombrar, luchar y compartir un tiempo excepcional marcado por la catástrofe, el desgobierno y la emergencia de una ciudadanía soberana que supo organizarse contra un poder que ponía en riesgo todas las formas de vida. A mí me gusta decir que como los niños y las niñas que necesitan del aprendizaje de la lengua materna para relacionarse con el mundo, esperamos reaprender la lengua de una comunidad que defendió ante todo la dignidad. Esperamos que sirva para honrar nuestra memoria ciudadana, para recordar, descubrir y reconocer su potencia. Y como cualquier otra lengua, será un tesoro que decante formas de relacionarnos con la complejidad, singularidad y multiplicidad de aquella experiencia. Aquí traía algunas imágenes de cuando estuvimos organizando juntanzas para, digamos, iniciar este trabajo de cuáles iban a ser los vocabularios y cómo iba a tomar forma este glosario.
Aquí, bueno, el glosario es un proyecto en curso porque hay unos 160 y pico palabras y sus definiciones, pero está abierto, estas son las voces que ya han participado, está abierto a todos aquellos que vivieron en primera persona la catástrofe o el movimiento, y las definiciones pues, están hechas desde cada uno y desde el lugar que cada uno ocupó en ese acontecimiento, ¿no? Bueno, aquí más imágenes de entonces. Yo voy a ir, como hay bastantes términos, yo quería pasar por alguno de ellos para también mostrar alguna imagen del archivo, pero también para ver qué tipo de vocabulario es este que se ha recuperado. Entonces tenemos, bueno, vocabularios que nos sitúan en el tiempo y lugar del hundimiento y en las formas de nombrar los lugares en clave de catástrofe. Aquí tenemos 13, que es el día del Mayday, pero tenemos también este término coordenadas, que da cuenta un poco del periplo que llevó el barco hasta hundirse un día como hoy, hace 20 años. La zona cero, a la que mencionaba antes Jorge, ¿no? Que es la que se decidió, no se sabe o se dice que porque fue la que recibió más chapapote o por la que políticamente era más conveniente, ¿no? También tenemos conceptos que tienen que ver con la emergencia ciudadana y sus formas de protesta, que Jorge también ha... bueno, esto aquí quería meter porque esto fue una actividad que realizamos también desde el archivo, en la que presentábamos el archivo vivo a los estudiantes de sociología, de cuarto de sociología de la Universidad de A Coruña, y les llevamos luego a hacer un roteiro con gente que vivió el Nunca Más y gente afectada, y ahí están en la zona cero, ¿no? Con esta idea también de funcionar como correa de transmisión a esas generaciones que no tienen esa memoria presente, ¿no? Bueno, decía estos términos: manifestación, que lo mencionaba Jorge, pero también palabras como milagros, que en este caso es el nombre que le pusieron a esta sirena que vemos ahí, que bueno, hubo mucha iconografía que fue producida para la protesta, para salir a las calles, y que fue acompañamiento en muchas de las manifestaciones. Pues aquí hay una de ellas, pero bueno, estaría también las maletas, que se convirtió en la mani de las maletas, la mani de las cruces o velorio a Omar, la baralla do Prestige, que fue esta baraja española convertida en baraja de protesta de gráfica política, y a la que el gaitero petroleiro, que luego visitaremos, hace un guiño, también con esta idea de temporalidad profunda. Y luego están términos como, obviamente, el chapapote no podía faltar, pero bueno, que de hecho el chapapote coge un montón de derivaciones de su término. Además de chapapote, tenemos galletas, pero tenemos hilillos, recordando a cómo se mencionó desde, en este caso, Mariano Rajoy, heavy fuel oil. Mancha también se refirió mucho a cómo se medían las dimensiones del chapapote que se acercaba a la costa. Y también tenemos, obviamente, pues, toda esa ola de voluntarios, ola blanca, que se acercaron a ayudar a limpiar las playas, y están presentes también en el glosario, o las herramientas que se utilizaron para limpiar, sobre todo al comienzo, cuando necesitaron sacar, bueno, pues cualquier herramienta que pudiera levantar chapapote, ¿no? También los lugares de acogida de la autoorganización para acoger a todos estos voluntarios, dormir, comer. Y bueno, hay palabras como, bueno, que aluden a armas que se tuvieron, como creatividad, redes, o aquello contra lo que se luchaba, las mentiras. O también hay toponimia, como Calboa, de playas que tuvieron que limpiarse especialmente, letras que construyeron juegos de palabras, y se alude también
a personas concretas y a sus historias de vida, como el caso de Venceslao, o Man, que Man me va a servir para entrar en el primer proyecto con el que colaboré en la asociación, pero antes de entrar en Man quería comentar que el glosario está socializando, una parte del proyecto es que estos vocabularios se socialicen en las redes, porque si bien la generación del Nunca Más usó mucho las redes, usó otras redes, no fueron las redes sociales, y con idea de que bueno, pues se distribuya y que pase a conocerse, bueno, especialmente toque a otras generaciones. Y ahora Javi yo creo que me va a ayudar sí, a que salga aquí el Instagram de Una Gran Burla Negra y a ver uno de los términos, de los vocabularios que ha salido hoy, que es epícaga galega, y vamos a ver si podemos escuchar lo que hay asociado a este término. No es su ¿Vosotros definición. conocéis a alguien que haya hecho más por Galicia que el Partido Popular? ¿Y conocéis a alguien que haya hecho más por Galicia que Manuel Fraga? Pues salir a la calle y decirlo también. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. 2 metros de mierda. Desde el sur de Galicia hasta el norte, toda la costa, está todo destrozado. Y estamos todos llorando de pena y de asco, y de asco, y de asco, y de asco. Estamos gobernados por unos gilipollas. Estamos gobernados por unos gilipollas. Por eso digo, si el señor Mayor Oreja usa la palabra salud, salutación, como sea, me perdo una fraseología, tengo que decir que efectivamente en este caso no hay dúbida de ninguna clase, que hay un intento de elevar a Rúa que no son capaces de elevar a sus urnas. Bueno, se ha cortado ahí un pelín antes, pero esto era para... ¿Me pones un momento un atrás, sin audio? Javier o... no sé, sí, ahí. No, la captura de... Ahí, gracias. Nada, simplemente bueno, comentar que esto que hemos escuchado es un remix que hace la propia plataforma Burla Negra, en su momento, hace 20 años, tratando un poco de construir bueno, pues estas formas de protesta a partir de bueno, pues frases memorables, protestas, o sea, intentar capturar lo que estaba pasando en ese momento y volverlo a bueno, mostrar de esta manera humorística. Aquí lo que hacemos con algunos de los términos que estamos socializando es ir recuperando también parte del archivo, poner o sea, hacer emerger, ¿no?, ese archivo. Bien, estaba con, no sé si puedo, aquí, estaba con Man. Bien. Man me va a hacer entrar eso en la especificidad de un proyecto, pero voy a contar quién es Man a través de la voz de Javier Paz y de Miguel de Lira. Bien, Manfred Gardiner, más conocido como Man o el Alemán, fue un asceta y escultor que murió en Camelle. En diciembre de 2002, un mes después de la marea negra del Prestige, se destruyeron sus esculturas y la playa de Camelle. En el imaginario popular, su muerte fue causada por la desolación provocada por la catástrofe. Esto decía Javier Paz. Miguel de Lira dice, conocido como el Alemán de Camelle, tenía su particular casa-museo de Crevas de la Nart pegada al mar. Podías visitarlo, que allí estaba siempre aquel hombre, aquel man. Te recibía en taparrabos y te ofrecía un lápiz y una pequeña libreta para que hicieras un dibujo o un poema.
Llegó a acumular cientos de libretiñas que fueron llenando de contenidos varias generaciones de visitantes, como un tesoro de la creación colectiva. Dicen en Camelle que cuando abrió la puerta de su casa y vio todo cubierto de fuel, no quiso tomar más el tratamiento que lo mantenía con vida y se dejó morir. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y coincidiendo con el velorio al mar, en La Coruña supimos de su triste final. No era una inocentada. El velorio al mar acabó siendo también el de Mann. Aquí tenemos a Mann en su entorno, en su casa museo, produciendo, y algunas de sus obras. Y aquí tenemos la casa de Mann, toda cubierta de chapapote, y algunos de los recortes de prensa que él intervenía con chapapote. Y tenemos a Mann reconvertido, bueno, que cobra vida en las manifestaciones. Esta en concreto es en Madrid. Bien, y aquí llegamos a este proyecto, un Nunca Máis, contado por las hijas de Mann, que es un proyecto en forma de exposición y de convocatoria de asambleas para colectivizar la memoria de los acontecimientos. Aquí vemos una de las asambleas que tuvo lugar en el propio museo. Para hacer este proyecto, bueno, yo estuve un par de meses haciendo entrevistas a distinto tipo de gente que estuvo vinculada o al movimiento o a la catástrofe de alguna manera, ¿no? Pues marineros, voluntarios, gente de la cultura. Y la idea era, por un lado, entender desde sus voces qué es lo que había ocurrido, pero también generar un vínculo y animarles a que luego participaran de esta idea de colectivización de la memoria. Este proyecto, un Nunca Máis contados por las hijas de Mann, nace de una especulación de la imaginación o la especulación de que Mann tuvo hijas, ¿no? Esta mujer está a la entrada de la exposición y lo que lee es, voy a leer un fragmento solo, es: en junio de 2019, Lucía, Teresa, Eugenia y Rosalía, las que dicen ser hijas de Manfred, enviaron al museo 4 cajas llenas de documentación generada a partir de sus actuales investigaciones sobre los futuros culturales, sociales y medioambientales. Con ellas incluían una hoja de instrucciones y las pautas a seguir para disponer los materiales en esa sala. En un sobre, un mensaje y unas primeras reflexiones. Y entonces Lucía, Teresa, Eugenia y Rosalía hacían una serie de reflexiones en torno al Nunca Máis y luego cerraban en voz coral: no nos cabe duda de que nuestras tierras dañadas y en peligro necesitarán de toda la fuerza colectiva que con el Nunca Máis nos demostramos. Recordar aquello de lo que como sociedad fuimos capaces nos ayudará a imaginar transformaciones necesarias de las que deberemos ser protagonistas para gestionar nuestros futuros. Y cuando entrábamos en sala, lo que veíamos era toda una colección de materiales que lo que pretendían era situar la catástrofe del Prestige y las movilizaciones de autoorganización y protesta del Nunca Máis dentro de todo un imaginario mayor de lucha y de protesta a nivel global, ¿no? Bueno, también contextualizaba a Mann y su obra y lo enlazaba con otras, con otros artistas y otras formas de producción, pero principalmente la idea era aludir y apelar a tanto qué es esa, lo que yo en ese momento llamaba ahí petrocultura, ver qué era, cómo se generaba, cuáles eran las formas de extractivismo, cómo afectaba a los paisajes, pero también cómo surgía protesta alrededor de todo esto para situar el Nunca Máis dentro de esta especie de temporalidad profunda y de alguna manera volver a dar fuerza a esa memoria que había sido clausurada. Aquí tenemos una imagen, que me interesa resaltar, que está ahí Mann, que es una imagen icónica de Mann en los años 80, cuando se quiso construir un malecón
en la zona donde él tenía su museo al aire libre y él, claro, bueno, mandó un montón de cartas diciendo que eso iba a perjudicar la vida no la suya, sino la vida como bios. Y cuando llegaron las excavadoras, pues esa fue su manera de oponerse, ¿no? Y bueno, lo conectaba ahí con todas estas imágenes de nuestra cultura fósil y petrolera y bueno, de manifestaciones de los años 60, 70, las del Nunca Más, las limpiezas de los voluntarios, las limpiezas de otras catástrofes petroleras. Los pájaros son recurrentes, o sea, es la visibilización de cómo afecta a la vida animal todo el tema del petróleo. ¿Cómo voy, Germán? Tengo que... Vale, 5 minutillos, 2 minutos. Bien. Vale, y cerraba la exposición con esa idea también de imaginar futuros, donde se contextualizaba también, donde se introducía, digamos, la parte imágenes de archivo del Nunca Más y de Mann dentro de otras genealogías de búsquedas de utopía, ¿no? Más hacia los años 60 y 70. Aquí está. Esa fotografía es de Mann, de su obra. Luego tenemos la casa Mann en el otro lado. Pero bueno, aquí también arriba a la izquierda está una manifestación, la cadena humana que acaba escribiendo vida en la playa y cómo se contextualiza dentro de otro imaginario utopista. Y aquí también la carpa del Nunca Más. Bien, voy a volver y así ya para ir cerrando al glosario que me va a llevar a 2 palabras que me parecen muy importantes, que están también en esta búsqueda de temporalidades profundas. Una es chapapotemaquia, que la define Surso Souto, que la define como literalmente la guerra contra el chapapote. Dice neologismo creado a partir del elemento del griego clásico lucha-combate para definir la secuencia de mareas negras contra las que tuvo que enfrentarse la población en las últimas décadas, la población gallega. Y dice, por delante de esta costa circula una de las rutas marítimas más grandes del mundo, pero en la escuela nunca nos hablaron de la importancia del corredor atlántico. Lo descubrimos por la vía de los hechos, a base de desastres, accidentes de petroleros y barcos mercantes. Y menciona, Policomander en el año 70, Urquiola en el 76, Casson en el 87, Agency en el 92 y Prestige en el 2002. Aquí hay alguna imagen también de archivo de estas protestas y la imagen de las mujeres de mayo, de dónde viene la protesta del Urquiola, de dónde viene el origen del grito del nunca más. Bien, la quería digamos, ya no enfrentar, sino poner en relación con chapapote patriarcal, que es otra de los términos del glosario, que fue el reclamo que hicieron las mujeres en la Marcha Mundial de Mujeres del 2003, que fue una marcha que sucede también para acompañar a todas las mujeres que estaban siendo afectadas especialmente por la crisis del Prestige. Y el lema, esta es el flyer, el de convocatoria, que dice ni guerras, ni machismo, ni mareas, nunca más, chapapote patriarcal. Y ese chapapote patriarcal es un grito que en esta idea de temporalidad profunda, a mí me parece, aquí pongo, no es un grito, el grito feminista, en este caso es un reclamo que conecta el acontecimiento específico de la catástrofe petrolera del Prestige, su negro y pestilente chapapote, a través no de décadas, sino de siglos. Ellas nos recuerdan que la protesta es contra una forma de vida y mundo impuestos, elaborada por la modernidad y el progreso, que arroja a la humanidad, resonando con el pensador Rolando Vázquez, a convertirse en huérfana de la tierra y del mundo. Me parece que
conectando un poco con lo que decía Jorge, sacar un poco la presencia de las mujeres y del feminismo gallego también en la protesta. Cierro con este proyecto de tapices de memoria Nunca Máis Chapapote Patriarcal, que fue un proyecto para recuperar la memoria específica de esta Marcha Mundial de Mujeres y la imagen de este proyecto, esta memoria recuperada en forma de tapices, que incorpora además fragmentos de telas y mensajes enviados por mujeres en el 2020, conforman una pieza memorial y monumento. Fueron producidos por la asociación en colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento de Fisterra, con la intención de que desde ese fin del mundo se ha advertido ese grito de temporalidad profunda que abrió el movimiento del feminismo gallego dentro del Nunca Máis. Y aquí veis los tapices situados en el lugar para el que fueron hechos con idea de que Fisterra, además de conocerse por ser el fin del mundo y atraer a un montón de peregrinos, también convoque la memoria del feminismo gallego en el Nunca Máis. Y nada, con esto cierro aquí y si no, se me van. Gracias. Bueno, moitas gracias por estar aquí, a todas vosotras, y muchas gracias también a Germán por permitir estas infiltraciones de este tipo de relatos en una institución como esta. No sabemos muy bien a qué precio, pero en todo caso muchas gracias por su generosidad. Y yo creo que es útil que sea rápido, aunque no voy a poder dejar de ser denso. O sea, ahí un poco mi papel o lo que habíamos acordado es que yo iba a abrir otra vez el foco, un poco enlazando con las últimas imágenes que puso María, pero en todo caso esto es como un experimento que estamos probando ahora mismo, de ciertos usos posibles del archivo, ¿no? Del archivo vivo, ¿no? Entonces voy a intentar trazar 3 genealogías o cartografías que atraviesan de manera diagonal los materiales del archivo a través de como una especie de análisis iconológico o algo así de 3 elementos, ¿no? Bueno, este lema, creatividad popular y memoria del Prestige, son 2 elementos que tenemos muy en cuenta, ¿no? La creatividad popular colectiva y la memoria del Prestige. Bien. Pongo esta imagen, ha sido también cabecera para nosotros en diferentes paneles que montamos. Este es el hundimiento del Torrey Canyon, que se considera como la primera marea negra con impacto social de la historia, ¿no? Obviamente hubo, incluso en Galicia, otras catástrofes de petroleros que provocaron pequeñas mareas negras, pero esta fue la primera que se considera una gran marea negra, que además produce respuesta social. Vamos a ver, pongo estas imágenes un poco para trazar esa posibilidad de genealogía de mareas negras, digamos, ¿no? El Prestige está en una capa que se intercala con otras y se relaciona también a nivel visual con otras, ¿no? Estas son imágenes de la costa del sur de Inglaterra y gente recogiendo chapapote con elementos muy parecidos, también con una llamada a la colaboración ciudadana, al voluntariado. Imágenes que tenemos muy presentes y que tenemos cientos y cientos en el archivo en relación con el Prestige, ¿no? Y también una idea que queríamos y que
y que es importante tener en cuenta en el marco de los encuentros que llevamos teniendo estos 3 días, ¿no? Hay una... está muy bien, ¿no?, que se hagan hipótesis, se imaginen el colapso energético, se imagine el final, que si se puede, si no se puede, se intente calcular, pero hay una cosa que no podemos predecir, que es el aprendizaje de la catástrofe, ¿no? Es decir, cualquier previsión que hagamos no se va a acercar a la realidad, ¿no? La catástrofe va a llegar por donde no nos lo esperamos, ¿no? Y además, esa catástrofe que venga, la siguiente catástrofe, el siguiente colapso, va a producir un aprendizaje que será muy relevante en el siguiente, ¿no? Esto es la población del lugar vertiendo detergente en la mancha de petróleo. Eso resultó ser el remedio que la enfermedad, ¿no? Eso destrozaba, consumía más o menos el petróleo, ¿no? Pero también toda la vida del ecosistema, ¿no? La solución final a la catástrofe, a la marea, a la gran mancha de petróleo que se extendía desde el sur de Inglaterra hasta la costa de Bretaña, la Bretaña francesa, fue bombardear la carga. Esto con aviones, cazas y con napalm, ¿no? Un elemento que estaba muy testado en Vietnam, ¿no? Federico Trillo, durante los primeros días del Prestige, tiene unas declaraciones, ¿no?, el ministro de Defensa, que una de las propuestas era bombardear la mancha del Prestige también con sus Harrier, ¿no? Harrier, no sé, el modelo de caza estadounidense que tiene el ejército español, ¿no? Bien, María puso antes unas aves petroleadas. Este es como el primer elemento, es uno de 3, que vamos a intentar como hacer ver lo que significa y qué nos importa en el contexto del archivo, ¿no? Estas son otras imágenes de otro... no sé por qué parpadeas. Bueno, en fin. Del accidente del Erika y en la costa de Bretaña francesa, y que es el más cercano al Prestige y que genera una solidaridad, ¿no? Galicia-Bretaña, el mismo naufragio y de nuevo esa ave petroleada, ¿no? La figura del ave petroleada nos hace trazar una genealogía que es como un icono no humano, ¿no? Nos aleja de nuestra capacidad, de nuestra realidad o condición humana para hacer una lectura ecologista, entonces, o ecosistemática, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros elementos que nos tenemos que quedar, ¿no? El ave petroleada como voz en sí mismo no humana, ¿no? Y que nos habla de otra realidad. Estará el ave petroleada encima de los restos que llegaron a Corrubedo de un bote salvavidas del Prestige, y también como repetido en la escultura andante de Pepe Penabade, que movía en todas las manifestaciones del Prestige, y luego en todas las manifestaciones contra los incendios, luego en las manifestaciones contra los proyectos de megaminería en Galicia, contra los parques eólicos y en todas las movilizaciones que continuaron después del Prestige en defensa del territorio, ¿no? Bien, otro segundo elemento, aparte de las aves petroleadas, con la que queremos abrir como la genealogía más de carácter histórico o antropológico, ¿no? El nunca máis es una respuesta por acumulación, digamos, ¿no? Por acumulación de desastres. No se dice nunca máis de repente, había llegado a rebordar, ¿no?, la paciencia. Entonces, este es un listado que está ordenado geográficamente, lo cual es un poco confuso, pero también significativo, ¿no? De norte a sur y saltando los años, ¿no?
Bien, estas son imágenes también muy impactantes, no del accidente del Casón en frente de Fisterra, sino de los conflictos sociales que generaron en el interior del territorio de la provincia de Lugo, en este caso en Guitiriz, porque el transporte, la carga que se movía que se desalojó del Casón, eran productos químicos que aún no se sabía muy bien qué contenían. Alguna gente relacionaba con de carácter nuclear o residuos radiactivos. No era así, pero en todo caso era altamente inflamable, había provocado explosiones en el Casón que hizo que casi la mayoría de la tripulación muriera. Era una tripulación de población china y creo que murieron como 20 y tantos, una cosa así. Sobrevivió muy poca parte de la población, de la tripulación. Y esto generó movilizaciones de paradas de la carretera, bloqueos de las carreteras en Guitiriz, ¿no? Toda esta memoria la guarda la Asociación Cultural Xermolos, que tiene un documental, varias publicaciones muy interesantes sobre este acontecimiento. Esta es la marcha que podemos relacionar con imagen contra la cadena humana que se hizo en la Costa da Morte en el momento del Prestige. Esto es contra la central nuclear de Xove en 1977, ¿no? Y la iconografía creada en estas movilizaciones abre otro símbolo, ¿no? La raspa del pescado, ¿no? Las espinas del pescado. Es otra forma, otro icono que aquí tenía sentido y fue estuvo bastante presente esa imagen, ¿no? Como idea de que la central nuclear iba a producir como un consumo que quemaba, ¿no? Algo que ardía y nos consumía y quedaba como calcinado, ¿no? El territorio, quedaba calcinado los seres vivos, ¿no? Entonces esta idea tenía sentido. Pero sin embargo, ¿por qué en el momento del Prestige, ¿no? Esa imagen de la raspa del pescado, de la espina del pescado, se llega a repetir con tanta insistencia, ¿no? Pues seguramente porque hay una genealogía, podemos establecer una relación muy directa de memoria acumulada, también simbólica, en la propia tradición ecologista gallega, ¿no? Entonces seguramente viene de esa imagen, porque una marea negra no provoca peces que se quedan en espinas, provoca aves petroleadas, pero no esta imagen, ¿no? Entonces esa dislocación nos habla de una manera de entender el acontecimiento atravesándolo con la acumulación de acontecimientos históricos o unas líneas antropológicas, ¿no? Entonces tenemos el ave petroleada que nos abre a la genealogía ecosistémica, no humana o extrahumana, y luego una acumulación muy de carácter antropológico, ¿no? Y el otro elemento que abre también otra perspectiva para analizar el acontecimiento del Prestige es el propio lema, ¿no? El nunca máis, antes María decía Urquiola, sí, esta es la manifestación la convocatoria de la manifestación por el accidente del Mar Egeo, que es un petrolero que encalla en las costas frente a la Torre de Hércules en Coruña, ¿no? Ese también arde, por lo tanto no provoca una contaminación de la costa, pero sí arde durante 3 días, que cubre la ciudad de Coruña de un denso humo. Y aquí se utiliza ese lema que obviamente estaba recuperado de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, ¿no? Esa misma imagen de Federico García Cabezón, que es tan potente, se utiliza como portada en la publicación A Voz da Ciudadanía de la editorial Difusora de Letras, Artes e Ideas, que recogen durante 6 meses todo este material documental y que es el que llega a nosotros 15 años después, ¿no? Ellos tenían ese objetivo ya, pero tuvieron la lucidez de recogerlo en ese momento. Entonces lo guardan durante 15 años
pero ya en ese momento habían escrito: nuestro objetivo es cederlo a las instituciones públicas para que sea consultable por la ciudadanía, ¿no? Y ese es el tercer símbolo, ¿no?, que queremos, que podemos utilizar en esa iconografía del Prestige, ¿no?, la pañoleta. La pañoleta es una referencia clara a las madres de la Plaza de Mayo que circulaban en círculo, bueno, que se reunían en círculo, y que también se utiliza en el Nunca Más. Y nos abre la lectura del acontecimiento del Prestige y del Nunca Más en su condición de indignación o como reacción política, porque nos está hablando de una represión, de un estado de terrorismo de Estado, de manipulación de la información y todo esto, ¿no? Entonces tenemos plano biológico a través del ave, plano antropológico histórico a través de la espina de pescado, y la pañoleta nos abre el plano político de tal. Bueno, está aventurando otras lecturas, ¿no?, otros puntos importantes o imágenes importantes que podemos analizar. También estuve pensando como en estos días, de hecho esto está cambiado, estos días a base de escuchar el resto de las intervenciones, el contraste tan grande que hay entre una sociedad industrializada a base del petróleo, con máquinas enormes, con unas dimensiones bestiales, un poder energético incomparable con las otras fuentes de energía, ¿no?, lo discutían el otro día, y el contraste de las manos, ¿no?, y de los cuerpos, ¿no? Esto es el Urquiola, que se encalla en el 76 enfrente a Coruña, se hunde la mitad, pero la otra mitad se recupera y se recicla en otro buque, que es este, que se desguaza en una playa de Bangladesh en el 2002, ¿no?, justo el año que naufraga el Prestige, ¿no? Entonces, esto es un poco cuando pensamos en esta transición hacia otro modelo y tal, hay que ser conscientes también de que todas estas estructuras marcadas por la enormidad y el óxido que se están corroyendo se desguazan a mano en playas de Bangladesh, ¿no? Se dejan encallar, y todo eso es lo que también tenemos que estar en los próximos años desguazando, ¿no? El 18 de julio son las claves de esa transformación operada en el soporte físico de la vida de nuestro pueblo. Los muros que disciplinan nuestros ríos, las autopistas, los embalses, los trasvases, ese parto de gigantes que no cesa en las gradas de nuestros astilleros. Lo habéis visto, pero supongo que lo habéis escuchado. Hay una frase muy importante, que a lo mejor es una manía personal, pero esa frase que se repetía en el nodo, esto era publicidad del régimen en los años 70, ¿no? No sé exactamente de qué año es, pero esos muros que disciplinan nuestros ríos, ¿no? Porque los ríos o la naturaleza es una indisciplinada, ¿no? Esta idea marca esta época y en cierto sentido se transiciona a los días actuales, ¿no? Y esto es el panorama que vivía Galicia de una forma muy, muy exagerada, quizás más que en otros territorios, en cuanto a disciplinar esa naturaleza, ¿no? Hubo un esfuerzo muy grande durante el desarrollismo por disciplinar esa naturaleza en Galicia, ¿no? Y también hubo diferentes movilizaciones que, bueno, estos son casi casuales, ¿no?, de encontrarnos, ya rechazo de la población por tres empeños fuertes del desarrollismo franquista y que se transicionan a los gobiernos del PP, ¿no? Lo de los encoros era una cosa, lo de las presas en los pequeños ríos fue como una cosa casi de
obsesiva, compulsiva, ¿no? Por hacer mini centrales en todos los ríos y desecar y, bueno, disciplinar esos ríos. Pero también las plantaciones de eucaliptos es una cosa que es casi enfermiza, ¿no? Y la población reaccionaba contra eso porque veía el sinsentido, ¿no? Aquí entramos ya en o Gaiteiro Petroleiro. Bueno, quería ir rápido al rock and roll, ¿no? Pero sí señalando que a pesar de que el montaje, la creación, ¿no? La edición del Gaiteiro Petroleiro tiene ese sentido de juego muy actual, muy de reutilizar el espíritu burlesco y lúdico que también tuvieron las manifestaciones de Burla Negra y de Nunca Máis, pues queríamos dejar también constancia, aunque fuese no explícita, de toda esa serie de movilizaciones y de defensas del territorio. Esto es una ilustración muy sutil de Pepe Carreiro, ¿no? Que hace alusión a un libro de Rosalía de Castro, pero bueno, con los eucaliptos, las hojas de eucaliptos, pero ahí está la fábrica que relaciona las plantaciones de eucaliptos con las celulosas, ¿no? De esa planta de celulosa de Ence, de la que habló ayer Germán, y que condiciona y es un ejemplo clásico del desarrollismo franquista. En o Gaiteiro tenemos 4, luego las veremos, hay 4 ilustraciones de Xaquín Marín, porque consideramos que es uno de los dibujantes y artistas gráficos que recorren toda esta época y con un talento increíble, ¿no? Tenía una capacidad para crear imágenes y para dibujar y para recoger todas esas reacciones populares a lo que estaba sucediendo. Esto es, no escogimos exactamente la que se publica en esta revista, en Teima, pero era casi una serie, ¿no? La serie que tenía Xaquín Marín de los embalses, ¿no? Hay otras ilustraciones muy lúcidas de Xaquín Marín. La del medio le cambiamos el título, ¿no? Es también una viñeta que publicó en la revista Teima y él la titulaba Galicia se deshace, Galicia desfaise. Era una crítica contra la emigración. Ya veis a dónde se dirigían las maletas, ¿no? Venían hacia aquí. Y nosotros le cambiamos el título, le llamamos crisis demográfica por esa relación entre migración, crisis demográfica y algo que es casi intencionado. Él hizo una ilustración también en la época del Prestige, con muchas lecturas también. Y aquí... Esto es también una incursión final, una primicia, esto es material inédito, ¿no? Del Fragasaurio,
El fragosaurio fue, como veis, un personaje que circuló en las manifestaciones del Nunca Más, de la Burla Negra. En este caso era una manifestación que celebraba el primer aniversario, creo, o el segundo, del Prestige, ¿no? Y le pedimos a Tristán Ron, que en ese momento tenía 3 años, que ilustrase el fragasaurio, ¿no? Bueno, y no sé si cerramos con esto. Tengo otras 2 imágenes, pero no sé si tienen porque estaría bien quedarse con este espíritu burlesco que es muy importante. Hay esa cita, ¿no?, de Emma Goldman, que decía, ¿no?, si no se puede bailar, no es mi revolución, ¿no? Pues ahí, si no se puede jugar, tampoco es nuestra revolución, ¿no? Entonces, por eso creamos un poco el juego, y por eso se jugaba tanto en las manifestaciones del Prestige y en la carpa del País de Nunca Más y tal. Entonces nos podíamos quedar con esto, pero claro, las otras imágenes que tengo hacían alusión también a las preguntas que nos hicimos estos días durante el seminario. Esta también está recogida en las cartas. Y luego esto, que no sé si podéis leer, es un texto que publicó en una de las postales de Difusora, Pepe Bouzas, y lo voy a leer traduciendo. Estoy orgulloso de que mi corazón de ciudadano lata al unísono con miles de corazones de ciudadanos libres, de poderme emocionar, llorar o trabajar de forma solidaria sin sentirme gobernado. Esto es ahora así, y soy feliz por no ser consciente de las banderas, de la lengua, ni de las fronteras que nos alejan y que existen tan solo en lo peor de nosotros. Son las circunstancias más tristes a las que nos hacen reaccionar y ser más lúcidos. ¿Hasta cuándo podré seguir y sentirme tan bien como me siento a pesar de la pena tan honda? ¿Estamos alimentando con nuestra generosidad o germen de otros el germen de otros manipuladores que vendrán a administrarnos una vez más? Cuando sabemos por experiencia que no cumplen, cuando sabemos que con su pragmática pondrán fin a este hermoso sueño de ciudadanos libres. No sé vosotros, pero yo estoy preparado para cuando venga el desencanto y las traiciones a tanta ilusión como tenemos ahora, ¿no? Esta es, bueno, queda así como final un poco épico, pero sí que es verdad que hay unas fluctuaciones en todas estas revueltas o movilizaciones artísticas que hay que gestionar, tanto el entusiasmo como el desencanto, ¿no? Y una cosa sucede a la otra, es decir, el desencanto no nos debe desanimar porque es el antecedente del próximo entusiasmo. Así que aprovechemos el entusiasmo y los juegos, ¿no? Vale, gracias Dani por ser el único que te has atenido al tiempo fijado, pero no, que vamos, aparte la mesa ha estado muy completa, se han abierto muchísimas líneas y sin más yo creo que vamos a hacer por lo menos un par de rondas de preguntas, recogemos intervenciones y después lanzamos a la mesa. Bueno, muchas gracias. Me han encantado las 3 presentaciones y quería preguntar un poco más sobre estas devoluciones o estos usos del archivo, ya sea, no sé si vuestro o de otros colectivos de Nunca Más, porque estoy pensando, por ejemplo, en la obra Nevermore, la obra de teatro, si sabéis algo de cómo se ha elaborado, porque parte de mucho archivo sonoro, pancartas, etcétera, y qué valoración hacéis de ella y otro tipo de experiencias en este sentido que puedan ser interesantes.
Buenas, gracias. Ha sido maravillosa. Muchas gracias. Oye, para Daniel, la iconografía, cuando hablas del ave petrolera que aparece en 1997 como icono, que ese icono no se escucha bien. Vale, que primero que muchas gracias por vuestras intervenciones, que han sido una maravilla, un aprendizaje tremendo. Y quiero preguntarle a Dani, como una aportación y también para mi catalogación del archivo del ave petrolera, que has dicho que apareció en 1997 y que, como icono del naufragio en Bretaña, y su adaptación en el 2002-2003 aquí en Madrid, que es cuando Ecologistas en Acción pues convoca la manifestación, porque se usa más, yo creo que es icono aquí en Madrid que en la misma Galicia. Hola, bueno, yo quería daros las gracias también por las intervenciones y quería preguntaros en particular por la consultabilidad del archivo. ¿De qué manera se puede consultar? Habéis dicho que está depositado, creo que parcialmente, ¿no?, en la Universidad de Santiago. ¿Y cómo se podía consultar? ¿Si está en proceso de catalogación o cómo está? Gracias, enhorabuena por las 3 presentaciones súper complementarias. A María quería preguntarle, porque me ha encantado mucho desde el punto de vista de transmisión de la memoria intergeneracional, los niños que iban en la parte de atrás del coche, ¿no?, que era una conversación de adultos. Y cuando ha cerrado lo de los tapices, yo quería contarte que precisamente estoy trabajando sobre el otro fin del mundo en Chile, donde las arpilleristas están precisamente y a través de una memoria intergeneracional trabajando abuelas, hijas y madres en pues las nuevas memorias que ya no solamente tienen que ver con el golpe de Estado de hace 50 años, sino que también el estallido social, las nuevas luchas, la lucha feminista, etcétera. Y quería preguntarte si en esa obra en particular, que veo en el cartel que tú comisariaste, se sigue haciendo, se siguen juntando para bordar, si el bordado de alguna manera también se ha transformado en un dispositivo de memoria, del Prestige, por supuesto. Gracias. Si queréis responder ahora y luego hacemos una segunda ronda y cogemos más palabras. Vale, comienzo yo por lo de Nevermore, la obra de Teatro de Chévere, que lleva girando algo más de un año. Y sí, colaboramos la asociación en 2 partes principales. Una selección de pancartas, que bueno, para los que hayáis visto la obra se ve al final de la propia obra, y muchas de ellas forman parte de del archivo vivo. Y por otra parte, una de las partes principales de la obra es parte del archivo sonoro, que son los relatos de varias personas que cuentan su experiencia en aquel momento. La mayoría fueron entrevistas que realizó María para la exposición de Las hijas de Man, y ahora hablará María de ello, y menos una que es Nito Dios, que es un marinero de Illa de Arousa y que es de esas 6 voces, ¿no?, que utiliza Chévere de nuestro archivo, y es la única que no es de Costa da Morte, y que lo entrevistamos nosotros, no me acuerdo, 2018 más o menos debió de ser, cuando estábamos preparando también el mediometraje documental del que hablaba antes y que está disponible en la red. Y no sé, María, si quieres comentar algo más tú del... Lo que utilizan de Nito Dios creo que es del viaje que hicimos en un bateeiro que organizamos desde Rianxo, ¿no? Lo organizamos como una especie de encuentro, mesa redonda, a bordo de un barco bateeiro, que son los que recogen el mejillón en las bateas, y salimos a la boca de la ría y hablaba Nito Dios. Entonces yo creo que en concreto las palabras que utiliza Chévere son recogidas de ese encuentro que tuvimos, ¿no? Que en la obra aparte hablan del bateeiro y hablan del ruido del mar, espacio sonoro. Claro, sí. Sí. Bueno, comentar un poco
tema de lo de Nevermore y lo que nos parece la obra. Y ahí, claro, desde mi punto de vista sucede algo muy interesante, que es justamente que digamos como desde el presente nosotros estamos haciendo también una recuperación, estamos intentando incentivar que desde el presente se piense en el pasado, ¿no? Y de alguna manera que eso forme también parte del archivo vivo de la asociación. Y lo interesante aquí con Nevermore es cómo esas voces, que son del 2019, yo creo todas, que son voces pensándose en el 2003, luego se transforman, o sea, las utilidades que se van consiguiendo o las aperturas que el archivo vivo consigue, ¿no? O sea, es maravilloso que al archivo venga Jesús Ron y la compañía Chévere y haga, o sea, eso se transforme en una pieza de teatro, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigue un poco toda esta idea de temporalidades para mí profundas que se van articulando, ¿no? Eso por un lado. Luego ahí hay un proceso que a mí me parece maravilloso, que es también de lo que ocurre con una memoria que ha sido clausurada. En este caso, claro, hay un punto que es que en la obra de Nevermore hay una serie de personas que en el 2019 se les pregunta y se les recoge el testimonio, pero luego eso se convierte en una pieza. Y luego esas personas van a escuchar algo que pulula por España y fuera de España, ¿no? Entonces, yo tuve el privilegio de estar con algunas de ellas en el momento en el que vieron por primera vez la obra, y claro, pues hay momentos emotivos porque es también un proceso, en cierto modo, para algunas de esas personas como de curativo, o sea, curativo, sí, de cómo, bueno, entonces ahí yo creo que en su momento, cuando acontece la catástrofe, hay en algún diario de los que tenemos en el archivo, dice que el arte está ahí, o sea, que les sirvió el arte como un proceso de protesta y de cura. Y yo creo que eso vuelve a emerger continuamente, ¿no? Entonces, bueno, y podría contar un montón de cosas al respecto de esto, pero tampoco quiero alargar la respuesta. No sé si seguimos así un poco orden de las preguntas, ¿no? Que sean... Respecto a lo que comentabas del ave petroleada, no, yo no he hecho la arqueología exacta es decir, esto que estamos trazando, ¿no? Lo que por lo menos yo intenté hacer, son como deseables, ¿no? O sea, el archivo nos debe servir, yo deseo, deseamos que sirva para este tipo de trazados, ¿no? Y creemos que es útil. Y mientras lo deseamos, lo vamos haciendo. Entonces, por eso decía, no he hecho la arqueología, pero sí que es cierto que hay incluso antecedentes de aves petroleadas en Kuwait, también cuando se queman los petrolíferos. Ahí se podría hacer una arqueología, pero sí que no sé si lo utilizan ecologistas en acción en ese momento. Sé que sí, el símbolo que estos días estuvimos viendo del sol, hay pancartas de Nunca Más que lo reutilizan, pero el ave petroleada más significativa para nosotros es la de Pepe Benavade, ¿no? Que es la escultura esa que mueve y esa circula aquí en Galicia en el primer momento, ¿no? Pero ya te digo que es una imagen recurrente porque era muy evidente en todas las mareas negras, también en la del Exxon Valdez y en las siguientes, ¿no? Y respecto a lo que preguntabas del archivo, nosotros tenemos un acuerdo con la Universidad de Santiago de Compostela, con la Biblioteca Xeral, que siempre, bueno, es de agradecer, ¿no? Que hayan acogido también este tipo de archivo extraño, o sea, es totalmente bizarro para la institución, ¿no? Tener que ir catalogando este tipo de material, ¿no?
Y eso que nosotros filtramos ese material, es decir, a nosotros nos llegan o tenemos guardadas cajas con un montón de cosas que incluyen, por supuesto, pegatinas, eso es más o menos asumible para una biblioteca universitaria. Pero sin embargo las camisetas, las chapas, las toallas con la bandera de Nunca Más, eso no lo depositamos ahí, eso lo tenemos todavía guardado a la espera de encontrar un lugar donde depositarlo, ¿no? Entonces, en ese archivo, digamos, documental, esa parte en papel, que son pasquines, efímeras, grandes carteles y libros, también una cantidad importante de bibliografía, es lo que en su 80% recibimos de la editorial difusora de Letras, Artes e Ideas, ¿no? Y el proceso en el que están ahora tienen catalogados en la biblioteca, creo que todos los carteles de gran tamaño, digamos, ¿no? Y los van incorporando poco a poco a su repositorio digital, ¿no? Pero esto es una cosa bastante lenta, ¿no? Nosotros tenemos fotografiados todos los carteles, pero son como 1000 o pico, y habría que recortarlos todos, las imágenes, y luego se los pasamos esas imágenes recortadas a la biblioteca y ellos lo suben a su repositorio digital. Desde que ellos lo suben a su repositorio digital, automáticamente en nuestra página web, en la parte del archivo vivo, los importa esos elementos, ¿no? Está programado para que lo haga así. Pero ahora mismo hay 100 carteles en esa parte digitalizada y disponible en red. El resto están depositados en la biblioteca de la USC y se pueden consultar se pueden consultar por catálogo, por petición de catálogo online o por petición a través de nosotros o como quieran. A ver, bueno, respecto a los tapices de la Marcha Mundial de las Mujeres, a ver, ahí hay varias cosas. O sea, los tapices están formados por material documental del archivo, bueno, ampliado, porque sí que es cierto que aquí pasó también que fue todo un proceso de darse cuenta de cosas, ¿no? No había apenas material de la Marcha Mundial de Mujeres. En realidad, nos metemos en este proyecto casi por petición, por petición. Alguien de Costa da Morte, del feminismo, nos pregunta, o sea, nos interpela que no se está sacando nada de este evento que, claro, en Costa da Morte además fue muy significativo. Entonces, bueno, ahí empezamos un poco una búsqueda y también un trabajo de investigación y de recogida de testimonios, etc. Claro, ahí hay también una pregunta, o sea, por un lado hay un deseo de que eso que se haga no sea temporal, que verdaderamente quede en Fisterra, y entonces hay también como una negociación con el lugar que acoge eso para que eso suceda, ¿no? Creo que hay un trabajo así un poco como de desconciencia a veces respecto a qué supone eso, en el caso del concello que lo recibe, pero bueno, eso es como casi normal o habitual. Pero bueno, claro, entonces ahí hay un planteamiento también o sea, esta cuestión de cómo actualizar la memoria del pasado, pues ahí hay también un trabajo. La primera idea era bueno, hay un juego con la figura con la acción de tejer como figura de resistencia. Eso es una cuestión más personal mía, de investigaciones propias que estuve elaborando en esa época, pero también alude un poco todo el tema de tejer o la costura o todo lo relacionado con ese ámbito femenino. En Costa da Morte o sea, las mujeres aprendían a coser para ganarse la vida, luego hay toda una cultura de los bolillos, sí, las redes. Entonces,
Bueno, hay ahí todo un, digamos, como un entorno vinculado a la mujer, a lo femenino, a sus trabajos, a la producción, al ocio, incluso a la producción artística, que a mí me parecía que podía ser una manera de funcionar como soporte y a su vez con la idea de soporte colectivo, la suma de voces, etc. Ahí entonces se combina archivo, material de archivo, se hizo también un llamamiento a que mujeres, y ahí ayudaron las redes del feminismo gallego a que enviaran trozos de tela para ser incorporados a los tapices. Hubo un periodo en el que estuvieron mandando. Luego hay un tema de también, hay uno de los tapices que es bordado, hay una mujer que trabajó para bordar partes de los fragmentos de los manifiestos que se leyeron en ese día. Bueno, hay muchas capas ahí, hay una serie de ilustraciones que recupera parte de la memoria que no está, de la que no encontramos documentación fotográfica, y entonces pues también hay un trabajo de una ilustradora que viene al lugar, escucha los testimonios. Bueno, hay toda una serie de capas ahí, ¿no? Y bueno, y luego para mí performativamente, y esto ya es una cosa así y muy personal, de estar activándome yo misma como figura que performa la idea de coser como resistencia también, ¿no? Con las compañeras de las que estoy recuperando la memoria. Esto es un poco así el relato. Sí, ya no coser, sino estar cosiendo todos esos fragmentos de memoria. Gracias. Cogemos una segunda ronda de palabras, vamos un poco justas de tiempo, pero bueno, si pasamos unos 5 minutos no va a pasar nada. Había una palabra por allá al fondo, ¿verdad? Bueno, no quiero alargar más la jornada porque además ahora vamos a tener la visita guiada y es una oportunidad, ¿no?, para seguir charlando. Yo estaba pensando todo el rato también en otros ejemplos como el archivo 15M y entonces quería preguntaros un poco por cómo habéis generado esta sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Cómo podéis cuidar la sostenibilidad en el tiempo del trabajo de un archivo así. Y luego también, justo al final ha surgido un poco esto de la retranca y tal, y preguntaros cómo veis este tipo de movilizaciones y toda la creatividad colectiva, festiva, en el marco de un lugar con tanta tradición carnavalesca como es Galicia, ¿no? Y cómo lo relacionáis. Y bueno, gracias. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? ¿Alguna otra cosa? Bueno, eso está mal, me voy a extralimitar, pero bueno, efectivamente, creo que María, cuando hablaba de la idea del tiempo profundo, estaba tocando también uno de esos elementos. Ayer me impresionó mucho a propósito del trabajo que hace el compañero en Aragón, cuando aparecieron las esquelas, ¿verdad? Las esquelas en los pueblos, ¿no? Y efectivamente hay una tradición en los pueblos de España y de otros sitios, por ejemplo, de lo que se llaman los entierros paródicos. Y esto viene del ciclo de carnaval, ¿no?, donde se replican en clave colectiva los rituales de muerte con un sentido de vida. Y ese me parece que es la estrategia fundamental de una carnavalidad que no es la que hemos visto, porque ha habido mucho trabajo sobre las protestas en globalización y la idea de la fiesta vinculada al movimiento antiglobalización en la protesta, y eso es interesante, pero yo creo que lo de aquí, lo de 15M también, es otra cosa, porque hay todavía una continuidad más fuerte de las estructuras populares agrícolas vinculadas a los ciclos productivos y reproductivos, que han tenido siempre la posibilidad de una activación paródica / política desde la Edad Media hasta el presente. Y en ese sentido, se ha querido leer muchas veces la retranca como una herramienta de una especie de arma del pobre, ¿no? Como el gallego utiliza el humor, el gallego u otras, digamos, culturas que han sido representadas tradicionalmente como culturas minorizadas, utiliza el humor como herramienta porque no puede decir las cosas. Pero la retranca
es transparente, quiero decir, se entiende, es un código que se traduce y lejos de ser una herramienta, digamos, de disimulo, es una herramienta de desafío. Obviamente permite un desafío verbal en el espacio público que no podría ser explícito, porque eso sí que sería automáticamente, generaría, pues solo nos queda batirnos, ¿no? Pero es un desafío explícito. La retranca no es disimulada, la retranca se lee como tal y se hace para que se lea como tal. Una buena retranca produce ese efecto de desafío. Entonces yo creo que ahí ese humor es un humor político, público, popular, que conecta con largas temporalidades, que es gallego en la medida en la que no lo es, o sea, en la medida en la que aparece también en Aragón, que es en Cádiz, sí, ¿no? Es bactiniano, si queréis, y que al mismo tiempo, pues claro, tiene matices, situaciones, sutilezas específicas, que son un poco las que yo creo que se representan en la baraja, ¿no? Y que quizás un poco, pues ya directamente con este enlace, pues nos vamos a ver la visita.